En el momento más angustiante de su vida, desesperada por salvar a su madre, Sin-yu intentó contactar a su esposo. Al no obtener respuesta, fue de inmediato a buscarlo, solo para descubrirlo con otra mujer. Fue entonces cuando Sin-yu comprendió por qué Chi-Yan jamás la había tocado. Resultó que la había utilizado como un sustituto de Swan, una actriz cuyo amor era un secreto a voces. Dolida por la traición, irrumpió justo cuando estaban a punto de besarse, chocando sus cabezas, le pidió el divorcio y se marchó sin más. Inmersa en sus preocupaciones, no reaccionó cuando un auto avanzaba hacia ella, pero alguien la salvó. Al girar, reconoció a su mejor amigo, Pei Si-yu, quien había regresado del extranjero solo por ella, y le confesó que había vuelto para convertirse en amante. Minutos después, él la ayudó a secarse, pero la cercanía la incomodaba, seguía siendo una mujer casada. Entonces, una presencia inesperada los interrumpió. En la parte trasera estaba sentado un anciano. Al verlo, ella lo reconoció de inmediato, era el Dr. Son, el único experto capaz de salvar a su madre. La chica, creyendo que todo había sido una casualidad, le imploró al médico que salvara a su madre sin importar el costo. Se sorprendió al escuchar que el doctor no cobraría nada, su intervención formaba parte de un trato secreto con el CEO. La cirugía fue todo un éxito, aunque su madre necesitaría tiempo para despertar. Aliviada, la chica agradeció a su amigo, pero él no se conformaba con simples palabras, esperaba que ella lo tratara con el mismo cariño de cuando eran pequeños. Le pidió que se divorciara pronto para poder conquistarla. Esa noche, la joven fue al bar a desahogarse con su mejor amiga. Sentía que había perdido 5 años de su vida por culpa del patán de su esposo. Al menos recibió una buena noticia, su amiga le contó que había vendido sus novelas por un buen precio. Para celebrar, la chica contrató a varios modelos, aunque ninguno lograba captar por completo su atención, hasta que de pronto, apareció Pei Si-yu. Incapaz de dejar escapar esa oportunidad, él la cargó hasta una habitación. La chica no dejó de recorrer su pecho con las manos y lo besó impulsivamente. Él se dejó llevar, pero retrocedió al darse cuenta de que ella era incapaz de reconocerlo. Poco después, la chica se quedó dormida. Al despertar al día siguiente, se horrorizó al descubrir al CEO a su lado. Se apresuró a huir, pero él la atrapó, exigiéndole que asumiera la responsabilidad. Ella le recordó que estaba casada, pero él le pidió que al menos se disculpara por haberlo abandonado hace 5 años. Ambos habían estado comprometidos, pero cuando él había enviado a su abuelo a hablar sobre la boda, ella había desaparecido y terminó casándose con otro. El CEO se sintió como un tonto, pero lo que había ocurrido era que la madre de la chica la había expulsado al descubrir que no era su hija biológica, advirtiéndole que todo pertenecía a su hija Wan. Pei Si-yu desconocía aquella historia, y aclaró que rechazó el compromiso con Wan hacía 5 años. Su único amor siempre había sido Sin-yu, pero ella, nerviosa, lo distrajo para escapar. Luego, ella compró un departamento a bajo precio, sin sospechar que todo había sido planeado por el CEO, quien se mudó justo al lado. Más tarde, visitó a su madre en el hospital. La señora aún permanecía en coma. Wan, doctora en aquel lugar, no dudó en burlarse de la chica pese a la situación. La chica, incapaz de contenerse, la abofeteó. No podía comprender cómo Wan podía ser tan cruel. Su madre la había cuidado durante 18 años, desde que la niñera las intercambió. Sin embargo, Wan la culpaba de haberla condenado a una vida de pobreza. Wan estaba a punto de marcharse cuando, de pronto, vio al CEO. Wan asumió que él había ido por ella y lo llamó prometido, pero él la apartó con frialdad, recordándole que entre ellos no existía ninguna relación. En realidad, había llevado comida para Sin-yu. Ella intentó rechazarlo, pero él no aceptó un no por respuesta. La chica trató de distraerlo como antes para que se marchara, sin embargo, él la sorprendió con un beso. Por otro lado, Chi-Yan enfureció al no encontrar a su esposa por ningún lado. Al contactarla, Sin-yu dejó claro que se iba a divorciar, y acordaron reunirse en las oficinas de asuntos civiles. Sin embargo, él faltó a la cita porque Swan estaba enferma. De manera inesperada, Sin-yu fue secuestrada. Wan apareció con una sonrisa, pues todo había sido parte de su plan.
Su padre enfrentaba una crisis en la empresa y pretendía usar a la chica como moneda de cambio. Gracias al poder del guión, el CEO apareció justo a tiempo para salvarla. La chica, bajo los efectos de un afrodisíaco, volvió a confundirlo con un modelo. Él la apartó, pues si la besaba ya no podría detenerse. En ese instante recordó que, 5 años atrás, había intentado detener su boda con Chi-Yan, pero llegó demasiado tarde. Ella lo besó apasionadamente, pero luego lo empujó y sacó dinero pretendiendo pagarle. Ofendido, decidió llevarla al hospital. Luego, atrapó a los responsables para castigarlos. Wan le suplicó que la perdonara, alegando su supuesto compromiso, pero él le exigió que no volviera a mencionarlo, y la dejó encerrada junto a las serpientes. Sin-yu fue dada de alta en el hospital y, al salir, se topó con su esposo acompañado de Swan. Chi-Yan malinterpretó la situación creyendo que ella lo estaba persiguiendo, pero la chica lo negó y le exigió que se divorciaran de una vez, para que pudiera estar libre junto a su amante. Presionado, él accedió. Tras obtener el certificado de divorcio, Sin-yu expuso públicamente su infidelidad, provocando que la multitud fotografiara al par de traidores. Más tarde, compró un regalo de agradecimiento para el CEO, pero mientras regresaba a casa, notó que alguien la seguía. Asustada, contactó a su amigo, quien bajó de inmediato para verla. La chica se sorprendió cuando lo vio salir del mismo edificio en el que ella vivía. Descubrió que era su vecino, y ella pensó que todo era una simple coincidencia. Por otro lado, Wan quedó afectada por el castigo del CEO. Su hermano, lleno de furia, culpó a Sin-yu de todo. Sin embargo, la chica no se dejó intimidar, llamó a los guardias para que lo expulsaran. Él la amenazó con hacer que su madre fuera echada del hospital. Minutos después, el director apareció con la intención de expulsarlas. Sin embargo, el Dr. Son logró avisar al CEO, quien llegó justo a tiempo para protegerla. Con autoridad, despidió al director, revelando que había comprado el hospital únicamente por ella. El Dr. Son les tomó una foto para mostrársela al abuelo del CEO. El anciano, escandalizado al creer que su nieto estaba siendo un amante, fue inmediatamente a buscarlo y lo encontró en una situación comprometedora. La chica, avergonzada, los dejó hablar a solas, y el abuelo regañó severamente a su nieto. El CEO intentó explicarse, pero en ese momento avisaron a Sin-yu que su madre había despertado. Él la acompañó al hospital y, desafortunadamente, la señora no recordaba lo sucedido, salvo que Sin-yu era su verdadera hija. El doctor asumió que la amnesia sería temporal. La madre, confundida, creyó que el CEO era el esposo de su hija, y él no dejó pasar la oportunidad para mostrarse atento. Sin-yu, consciente de que su madre podría alterarse si descubría la verdad, le pidió al CEO que se casaran, asegurando que todo sería una farsa. Sin embargo, sus palabras lo enfurecieron. Él no podía tolerar semejante insinuación, pues ella sabía cuánto la amaba. Entonces, aceptó casarse con la condición de que todo fuera real. La chica temía volver a confiar en un hombre tras haber sido engañada por su ex, pero para proteger a su madre, terminó aceptando la condición. El CEO le pidió que cerrara los ojos, y sacó un anillo que había guardado durante 5 años. Al día siguiente, registraron su matrimonio. El abuelo llamó al CEO para regañarlo y le exigió que llevara a su nueva nieta política a verlo de inmediato. En realidad, estaba emocionado de que finalmente su nieto hubiera conseguido a la mujer que amaba, y no pudo evitar avergonzarlo al recordar cómo había intentado impedir su boda con Chi-Yan. Más tarde, la pareja comenzó a vivir junta. La chica estaba nerviosa. Desde que él se había mudado, había comprado tantas cosas en pares que resultaba adorable. No pudo evitar sonrojarse y, cerrando los ojos, esperó un beso, pero él solo tomó la secadora con naturalidad. Después de secarle el cabello, ella quiso escapar, pero él no la dejó. La sentó en sus piernas y la besó apasionadamente. Más adelante, la madre de Sin-yu fue dada de alta y la llevaron a pasear. Como creía que ellos llevaban juntos 5 años, se preocupó al descubrir que aún no tenían hijos. Entonces, al escuchar que estaban regalando chocolates a las parejas que se besaran durante 1 minuto, fingió tener antojo de esos dulces para fortalecer la relación de su hija. La chica inventó excusas para evitarlo,
pero el CEO aceptó participar. Así, compartieron un momento romántico que terminó siendo publicado en las redes. Chi-yan lo vio y se negó a creer que ella se hubiera casado tan pronto, convencido de que aún lo amaba. Fue a confrontarla. Sin embargo, la chica dejó claro que no tenía por qué darle explicaciones. Entonces, dejó que el guardia lo sacara del edificio. Chi-yan no pudo verle el rostro al nuevo esposo de su ex, pero asumió que era pobre por el lugar en el que vivían. Erróneamente, pensó que ella solo intentaba darle celos. Justo en ese momento, Swan apareció con comida y le dijo que, cuando se casaran, podría cocinarle siempre. Sin embargo, él permaneció en silencio. Swan interpretó que no quería casarse, pero él se excusó diciendo que aún era muy pronto y que la llamarían amante. Por otro lado, la madre de Sin-yu decoró románticamente la habitación de su hija. Nerviosa por tener que dormir con el CEO, intentó escapar, pero él la besó impulsivamente. Luego retrocedió al notar que ella estaba asustada, prefirió darle tiempo hasta que estuviera lista, lo cual la conmovió. Al día siguiente, ella despertó abrazándolo y no pudo evitar admirarlo. Él abrió los ojos entonces y le dio plena confianza de tocarlo donde quisiera. En ese momento, ella recibió la llamada del gerente que había adquirido su novela, le anunciaba que ya habían elegido a la protagonista. Para su sorpresa, resultó ser Swan. La decisión final recaía en ella, y Sin-yu se negó rotundamente a trabajar con Swan. Desesperada, la rival fingió tristeza en una transmisión en vivo, incitando a sus fans a atacar a la escritora por haberle quitado el protagónico. Cuando el CEO se enteró, ordenó de inmediato limpiar el nombre de su esposa. El gerente aún intentaba convencer a Sin-yu de aceptar a Swan, argumentando que Chi-yan era el mayor accionista de la empresa, pero la chica ya había tomado su decisión. Si no obedecían, rescindiría el contrato. El gerente se tornó grosero, sin embargo, la noticia de que Swan era amante se volvió tendencia. Aunque intentó disculparse con Sin-yu, ya era demasiado tarde, el nuevo accionista mayoritario lo había despedido. Esa noche, el CEO abrió deliberadamente su pijama para llamar la atención de su esposa. Sin embargo, ella permanecía concentrada en su trabajo. Ante su insistencia, le preguntó si realmente valía la pena invertir tanto dinero en la productora que había adquirido su novela. Ella sabía que él era el único capaz de invertir tanto solo para ayudarla. El CEO no pudo ocultarlo más, así que confesó que podía gastar aún más si fuera necesario. Por otro lado, Chi-yan le envió varios mensajes a Sin-yu, pero no obtuvo respuesta. En ese instante, le avisaron que Swan había intentado irse con San Pedro. La rival aseguró que no quería seguir viviendo debido a los ataques que había sufrido por culpa de su exesposa. Chi-yan, creyéndole, la invitó a un gran evento para que hiciera conexiones. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a trabajar con ella por su reputación. En ese momento, un fan se acercó a Swan. Ella notó que Sin-yu también había asistido y comenzó a planear algo. Minutos después, el mismo fan se acercó a Sin-yu elogiando sus libros. La joven aceptó una copa de vino, pero pronto empezó a sentirse mareada. Él la llevó a una habitación, donde Swan los esperaba, quería que grabaran a la chica para luego exponerla. El fan obedeció sus órdenes, pero justo entonces Sin-yu despertó, revelando que había estado fingiendo para grabarlos. De ese modo, atrapó a los villanos. El CEO apareció preocupado por su esposa y le pidió que si alguna vez volvía a estar en peligro, le avisara de inmediato, pues lo aterraba la posibilidad de no llegar a tiempo para salvarla. Swan y el fan fueron arrestados. Como consecuencia, ella perdió su empleo porque nadie en la industria se atrevía a ofender al CEO. Desesperada, acudió a Chi-yan para pedirle ayuda. Le contó que Pei Si-yu había sido quien ayudó a Sin-yu. Al escuchar esto, Chi-yan pensó que su amigo lo hacía para apoyarlo a él, así que le envió un mensaje. Sin embargo, lo que recibió fue una grabación que revelaba la verdadera cara de Swan. La rival intentó fingir que todo estaba manipulado, pero su vendaje se deslizó y él descubrió que incluso había simulado una lesión. Decepcionado, Chi-yan terminó con ella definitivamente. Mientras tanto, Sin-yu comprendió que, después de todo lo que el CEO había hecho por ella, se había enamorado profundamente. Conmovida por sus gestos,
tomó la iniciativa y se entregó a una noche de pasión. Al día siguiente, visitaron al abuelo. Mientras se quedó a solas con la chica, le mostró el álbum de fotos que su nieto había atesorado por muchos años. En su interior, estaba repleto de imágenes de Sinju. Le pidió que no le dijera nada al Seo, pero él la descubrió. Como no tenía secretos con su esposa, le mostró cada una de las fotos detallando cuándo las había tomado. La chica, conmovida, le preguntó desde cuándo le gustaba. Él confesó que se había enamorado desde la primera vez que la conoció. Por otra parte, Chi-Yan comenzó a extrañar a su exesposa desde que se enteró de que ella preparaba sus comidas, recordando cuánto se dedicaba a cuidarlo. Convencido de que la novela de amor que ella había escrito 5 años atrás hablaba de él, fue a rogarle por una oportunidad. Sin embargo, ella se negó. Le aclaró que lo que realmente extrañaba era a la niñera que lo cuidaba, no a ella. Además, le recordó que estaba casada. Incapaz de rendirse, le envió regalos, convencido de que ella lloraría de emoción al revisarlos. Sin embargo, sus ilusiones se desmoronaron al ver cómo eran arrojados a la basura. En el cumpleaños del abuelo, Wang quiso impresionar al Seo, pero fue opacada por Sinju. Furiosa, intentó hacerla caer, pero ella le pisó el pie. La madre fingió haber sido empujada para incriminarla, dejando que todos pensaran que era una mala hija. Para su mala suerte, Sinju no se dejó intimidar y reveló que la habían expulsado de su casa hacía 5 años. El abuelo y el Seo llegaron en ese momento para protegerla, y expulsaron a las villanas. Poco después, el Seo compartió un momento romántico con su esposa, pero Chi-Yan los descubrió. Alarmado, trató de atacar al Seo por meterse con su exesposa, pero él lo derribó y aclaró que la había conocido primero. Más adelante, Wang se encontró con la madre de Sinju y descubrió que había perdido la memoria. Para vengarse, fingió estar enferma para llamar su atención y le hizo creer que la extrañaba, asegurando que Sinju la había alejado por rencor, incluso robándole a su prometido, refiriéndose al Seo. La señora comenzó a dudar, sin saber en quién confiar. Sinju sorprendió a su mamá junto a Wang. Intentó apartarla de inmediato, temiendo que Wang pudiera lastimarla, pero su mamá malinterpretó la situación y creyó que su hija quería alejarla de la joven que había criado durante 18 años. Ante el desprecio de su madre, la chica no pudo evitar sentirse herida. El hermano de Wang le suplicó a Sinju que los ayudara. El Seo había retirado su inversión y la empresa estaba en crisis. Como ella se negó, secuestró a su madre para atraerla a un edificio abandonado, y allí también la atrapó. Estaba a punto de herirla, pero retrocedió y confesó que Chi-Yan le había pagado. Así se reveló que el ex, en su desesperado intento por recuperarla, había sido el verdadero responsable. La chica lo despreció aún más, pero él estaba dispuesto a llevársela en contra de su voluntad. En ese momento, Swan lo atacó por detrás y le ofreció al hermano más dinero para que eliminaran a la chica. La madre de Sinju se apresuró a detenerlos, pero fue empujada. Justo entonces, el Seo llegó a tiempo para controlar la situación. Los villanos fueron arrestados, mientras que la madre de la chica fue llevada al hospital. La señora despertó de repente, y había recuperado sus recuerdos. Se disculpó con su hija por haberla malinterpretado. Además, como creía que la relación de la pareja era falsa, les pidió que dejaran de actuar. Ambos rieron, y revelaron que todo era real. En ese momento, el abuelo también llegó con regalos como dote. Ahora que todo se había resuelto, estaban listos para celebrar su boda. Así, la pareja unió sus vidas para siempre. El fin.